Francisco Pérez Avellán decía en uno de sus libros: de todas las hipótesis posibles, la más excitante es que se trata de una organización que elabora vídeos con muerte en directo, porque eso significa que no pararán ahí y que volverán a actuar. La película sí existe, debido a sacarse de España rápidamente, porque cualquiera de los poderosos sabía que se trataba de la prueba de un triple crimen que los llevaría de por vida a la cárcel. Hay algunos signos que indican que, en efecto, un grupo de personajes acostumbrados a concederse todos los deseos podrían estar detrás del secuestro. Si fuera así, el propósito desde el principio habría sido que las niñas no salieran vivas. Habían visto sus caras y por tanto no podían seguir como si tal cosa. Fernando García, siempre apostó por una organización compleja que planifica y utiliza a otros. Y es que el padre de Miriam, no nos olvidemos que siempre apuntó en esta dirección. Redes de menores que producían películas extremas. Luego surgieron otro tipo de hipótesis y otras ramificaciones de los hechos, informaciones que desencadenaban la publicación y difusión de una serie de nombres de personas relevantes y conocidas supuestamente implicadas en esa red. Sin embargo, después de aquellas revelaciones, por desgracia, lo único que obtuvieron fue un montón de querellas. Lo silenciaron definitivamente. La pregunta aquí es: ¿se precipitaron o cayeron en una trampa? ¿Pudo ser un señuelo para callarlos, para que no siguieran investigando? ¿Una pseudoinformación donde se mezclaban datos reales y ficticios para hacer que todo implosionara y que la investigación saltara por los aires? ¿Para forzar el final de la lucha mediática del padre de una de las niñas? ¿Para que dejaran de molestar, de mover piedras? ¿Para que dejaran de salir cada noche en televisión recordándole a los españoles que sus hijos e hijas ahí estaban en peligro y podían correr la misma suerte que Miriam y sus amigas? Y es que en el origen de todas las sospechas de Fernando García estaba ese tipo de red de filmación de menores. Hablamos de filmaciones extremas, snuff, lo más infecto del submundo no por amateur, más sádico, clandestinidad y el underground de la depravación. Y llegados a ese punto siempre nos asalta la misma pregunta: ¿sería posible que en Valencia se filmaran por aquel entonces películas extremas con menores que fueran más allá de lo convencional? Y es que viendo el grado de degradación alcanzado en aquellos años oscuros y presumiblemente existiendo gente que demandaba material cada vez más extremo, rodado con no profesionales, disponiendo de la infraestructura y logística criminal necesaria, podríamos decir, aún a riesgo de equivocarnos, que era altamente probable que se produjese algún subtipo de material todavía más extremo, material que se distribuía a clientes muy exclusivos o a un círculo reducido de implicados, personas que participaban de este tipo de barbaridades, voyeurs o depravados que demandaban y pagaban altísimas cifras por conseguir ese tipo de basura enfermiza, material inédito y cada vez más fuerte y más fuerte, algo que retroalimentaba sexmente a este tipo de personajes enfermos con una tolerancia adquirida a todo tipo de barbaridades. El profesor Luis Frontela, en la vista oral del juicio, decía lo siguiente: puede haber incluso alguien más que estuviese presenciando el espectáculo por lo siguiente, y me refiero a lo siguiente: nos encontramos, y esto vamos a decir refiriéndonos a una de las víctimas, pechos al aire, cortada la camiseta, anudada la camiseta en la parte delantera, vamos, hay una especie como si fuera de puesta en escena, lógicamente con el fin de que sea vista. No sabemos ni en qué contexto ni en qué entorno, pueden ser los mismos, lógicamente en el entorno más cerrado, en los propios autores, pero nosotros no podemos nunca saber, ni intuir, ni sospechar si había alguien más. En otra cita del periódico se decía: en la línea de Fernando García, el padre de Miriam, que sostiene que las niñas pudieron ser víctimas de personas que grababan vídeos, Frontela añadía al supuesto sospechoso de 40 años que ejercía sadismo, un sujeto que pudo presenciar una especie de puesta en escena de los ataques sufridos por las víctimas. Además, hay un pequeño vestigio objetivo que hemos recuperado en los archivos que nos podrían poner sobre la pista la producción de un material que podría ir más allá de lo convencional en este tipo de casos. Y es que el snuff era el subgénero al que apuntaba el padre de Miriam en sus declaraciones. Fernando García poseía información que apuntaba en ese tipo de direcciones. De hecho, le preguntaban: ¿qué cree que ocurrió realmente? A las chicas las convencen para ir a una casa grande donde había una fiesta. Le preguntan: ¿cuántas personas cree que habría en esa fiesta? Eso sería mucho conjeturar. He oído comentarios de que son personas que hacen ese tipo de orgía, etc. Decía: a mi hija le falta una mano que no se encuentra en ningún sitio. No está. Algunas personas entendidas me han dicho que al final de ese tipo de cosas, los fetichistas desembolsan una suma de dinero y se llevan esa parte. La mano de mi hija está en el cajón de alguien que la tiene de trofeo, pero es que en la mano que le queda, las uñas se las han dado y para arrancar
eso a una mano hace falta un instrumento, no se puede hacer con cualquier objeto. Pienso que eso no es obra de Anglès y Ricard, no es obra de unos, como nos han contado, que llegan, cogen a las niñas, las llevan a un huerto y hacen ese tipo de cosas. No, las lesiones se han producido como un ensañamiento y regocijo, y unos materiales e instrumentos determinados que no se llevaban en un coche. Las niñas fueron empaladas, así que lo que demostraba ese tipo de cosas. Le preguntaban el cuánto tiempo creía que había durado el martirio y Fernando García había dicho que quizás 6, 7, 8 o 9 días, según lo que creía también el profesor Luis Frontela. En esta entrevista, obviamente, él decía, a mí me llegó la información de que hacían películas snuff. Y si esto venía de una fuente fiable, y él decía que sí, que era de la Policía de Madrid, que había películas snuff con personas. Dice que lo que supo es que él había enviado ahí a Valencia para que investigaran que había de cierto tipo sobre lo que se decía en el dossier y que tenía que decir que uno de sus directores de gabinete lo llamó y le dijo: tengo que decirle de parte del ministro que se está investigando en Valencia algunas cosas y hay mucho más de lo que usted nos ha dicho. Miguel Ricard fue detenido el 28 de enero del 1993, un día después de hallarse los cuerpos de las 3 niñas en la fosa de la Romana, y en ese trance de la detención había algo que nos llamaba muchísimo la atención. Ricard fue trincado al subir a la casa de un Anglès, tomada y rodeada por fuerzas de la Guardia Civil. Uno de los partícipes en el crimen más atroz de la historia de este país se dirigía presto y veloz hacia sus captores como oveja que va directa al matadero. Realmente increíble. Un guardia civil retirado recordaba: él acudía por su propio pie a la casa. Una vez allí nos lo llevamos al cuartel de Patraix, pero solo como amigo de Antonio Anglès para interrogarlo a ver qué sabía acerca de por dónde se movía Antonio. Se sucede algo muy curioso después de esta primera declaración sin éxito o sin confesión. Según se cuenta, al parecer Miguel Ricard se quedó merodeando la comandancia de la Guardia Civil y un agente del grupo de información de la Benemérita, al observarlo, inmediatamente lo reconoció y relacionó con un extrañísimo suceso anterior. Los agentes habían terminado con él, pero el rubio no se marchó de la zona de la comandancia, seguía paseando por allí como esperando algo o alguien. Se decía que resultaba que 3 años antes lo habían detenido por asaltar unas instalaciones de la Guardia Civil por robar un cargador, o eso es lo que se decía por parte de los medios. Es decir, que a Miguel Ricard, al igual que al turco de Ribarroja, traficante de Nopor con adolescentes, los habían trincado anteriormente por los mismos asuntos. El tema de asaltar cuarteles de la Guardia Civil para robar material. A Miguel Ricard, según ese relato, lo tuvieron que detener 3 años atrás, es decir, en el año 1990, y es que el problema fue que en la diligencia de antecedentes policiales del sumario no figuraba para nada esa detención. En la hemeroteca tampoco parece haber rastro de esto. Es extraño porque se trata de un delito muy grave, el robo en el interior de un cuartel de la Guardia Civil. Desconocemos qué cuartel asaltó ni a qué tipo de cargador se refiere, ya que no encontramos ninguna referencia más a este tipo de hechos, simplemente se cita el cargador. Curiosamente, en la población de las 3 niñas, Alcácer, se produjo un misterioso robo en el interior de un cuartel de la policía local. Fueron sustraídas 5 armas, 2 revólveres calibre 38 y 3 pistolas 9 mm Parabellum desaparecieron de los armeros del cuartel de la policía local de Alcácer en el 2011. Hay noticias que se intentaron silenciar, como todo lo que afecta al pueblo de Alcácer, diciendo que aunque trataron de ocultar el robo de las armas, los continuos interrogatorios a los agentes y los ánimos crispados que imperan en los pasillos del ayuntamiento de Alcácer hubieran hecho que el delito hubiese trascendido a los ciudadanos del municipio, y asimismo las investigaciones proseguían para dar con el autor del robo lo antes posible e intentar localizar las armas antes de que llegasen al mercado negro. De hecho, hay que decir que en esa época de los 90, entre el 84 y 94, había una persona con el apelativo de Paco, que no sabemos realmente su nombre, o por el momento nadie lo sabe. Era un individuo que grababa películas muy depravadas, que había salido en los medios de comunicación, que en este caso tenía cámara en mano en formato Super 8 para la red, un hombre que filmaba en espacios abiertos y que inquietantemente eran muy cercanos al pueblo de Alcácer. De hecho, hay que decir que en el sumario del caso de Alcácer aparece eso mismo. Dicen, aparecen piezas nuevas que no tenían conocimiento de una cámara de vídeo de 8 mm, ampollas que a la vista de la ausencia de algunas piezas instaban a la suspensión del acto hasta que obrase la vista del tribunal. Después del funeral, los aplausos volvieron a oírse en la plaza de Alcácer, aunque el silencio y la emoción predominaron una vez más durante el kilómetro largo hasta el cementerio. También se oyeron voces pidiendo justicia.
Allí, en el cementerio, en 3 nichos contiguos, descansan desde las 2 de esta tarde Miriam, Toñi y Desiré. Mientras, la policía estrecha el cerco en torno de Antonio Anglés Martín, hermano de uno de los 2 detenidos y presunto autor material de los asesinatos. En su busca, la policía ha peinado el centro de la ciudad de Valencia, donde anoche fue reconocido en una pensión. La policía llegó unos minutos después de que se marchara. También prosiguen los análisis de las pruebas encontradas en el lugar del crimen. El dramático asesinato de las niñas de Alcácer ha provocado que numerosos magistrados, jueces y políticos se replanteen la necesidad de aumentar las penas para los violadores. Por la misma circunstancia se ha reabierto la polémica sobre los discutibles permisos carcelarios a reclusos que están cumpliendo penas por este tipo de delitos. 2 grandes cuestiones que, sin lugar a dudas, estarán presentes en la discusión del nuevo proyecto de Código Penal. Así que, recapitulando, tenemos a un señor valenciano, supuestamente de nombre Francisco o Paco, que grababa películas aberrantes cerca del cuerpo de las niñas y que nunca fue identificado. Tenemos un contestador automático como forma de contacto mediante palabras en clave. Hay certeza incluso de las películas de no por infantil de la trama valenciana que surtían de los mercados internacionales más exigentes como Japón, Estados Unidos o Francia. Hay conexiones y también la sospecha de que alguna de estas mismas redes valencianas probablemente abastecían el entramado PEDOF francés desarticulado en la operación A271, y tenemos el robo de material de diverso tipo en cuarteles y a su vez actividad criminal paralela diversificada por algunos de los autores de estos llamativos hechos que motivaron la detención de Miguel Ricard en el año 1990. Y obviamente tenemos el eslabón perdido para siempre, Antonio Anglés. Es que tenemos muchas cosas y a la vez no tenemos nada. Quizás eso vaya precisamente en toda esta historia, de que no tengamos manera de conectar la X con la Y, de que esos eslabones, al ser borrados para siempre, impidan llegar más allá de lo que todos quisiéramos. Y es que parece que en el caso Alcácer una y otra vez las migas desaparecen del camino, para que no las podamos seguir, con la única intención de que nos perdamos dando vueltas en un círculo. Tenemos que hablar aquí también obviamente de esa ópera prima que había causado tanto revuelo en los años 90, y es que se cumplían ya muchos años del estreno de Tesis, la película con la que aquel joven Alejandro Amenábar como director cambiaba el patrón del cine de género español y conectaba con esa nueva generación educada e identificado con la cultura audiovisual. Tesis, la película que inauguraba la carrera de este director, uno de los más aclamados españoles, que llegaría nuevamente en forma de Oscar 9 años después con la película Mar Adentro, que mucha gente conoce, en aquel lejano 1996, y con el crimen de Alcácer muy cercano a lo mismo. Amenábar era un estudiante rezagado con los exámenes, eso sí, había rodado un par de cortos en el 92 y Luna en el 1995 que llegaron a los ojos de José Luis Cuerda. Pero Tesis tenía una capacidad para crear tensión en el entorno cotidiano como la universidad y la introducción de un tema muy turbio, como nuevo en el cine comercial, que eran las snuff movies, películas que circulaban de modo clandestino y que contenían muchísima violencia y crímenes grabados. La trama giraba en torno a Ángela, una estudiante que preparaba una tesis sobre la violencia audiovisual. Un profesor que se comprometía a ayudarla en la búsqueda de material era hallado fallecido, y el trío protagonista lo complementaban Chema, un compañero experto en cine gore, y Nopor y Bosco, que era amigo íntimo de una joven a la que habían acabado con su vida durante la grabación de una snuff movie. Te voy a matar. El tema conectaba con la generación coetánea de Amenábar y cercanas, educadas en la cultura televisiva del videoclip del VHS, ya que con ese envoltorio del puro entretenimiento la historia invitaba a reflexionar sobre esa insensibilización que podía llegar a provocar la realidad televisada. Eran años del nacimiento de Telebasura. Se daba la casualidad que un año después del estreno de Tesis, en el programa de Pepe Navarro, en Esta noche cruzamos el Mississippi, se soltaba la teoría conspirativa del crimen de Alcácer, aquella teoría que tantas vueltas le dio a las televisiones y a los medios en aquellos tiempos, según la cual las niñas habían sido acabadas en vida y habrían sido captadas para grabar una snuff movie.
Con Tesis, Amenábar abría la puerta a esa nueva renovación generacional en el cine de género en España con vocación internacional. Es que hay que decir incluso que esta película marca aquí un paradigma, más que nada porque Ramón Campos, desde cuando se hizo ese documental para Netflix, él aludía a que las teorías conspirativas de Juan Ignacio Blanco y Fernando García estaban basadas también en esta película. Sin embargo, parece que las casualidades van más allá, y es que parte de las localizaciones donde se rodó la peli incluía una propiedad de nuevo de Bermúdez de Castro, el mismo nombre que había aparecido antes en aquella ocasión en televisión. Lo que pasa es que con el paso del tiempo la crítica consideró que Tesis fue una peli sobrevalorada que no llevó muy bien el paso del tiempo. Sin embargo, otros teóricos de Alcácer aluden a que, como en el caso Alcácer, hay que leer entre líneas para desentrañar aspectos ocultos de la película. La cosa es que Juan Ignacio Blanco, periodista criminólogo del caso, decían que siempre anunciaba que tenía la famosa snuff movie, y cuando moría hubo un periodista de sucesos llamado Pedro Avilés que llegó a ofrecer 1 millón de euros a quien le mostrase aquella cinta, y evidentemente lo hizo para demostrar que esta no existía, y a la muerte de Blanco se estuvo especulando con la posibilidad de que estuviese en una caja fuerte muy bien cerrada. En estas teorías también hubo coincidencias de que todo el juicio del caso llegó un año después del gran éxito de taquilla de aquella ópera prima de Amenábar, Tesis. Gracias a esa peli en España descubrieron que existían las snuff movies, algo que en el mundo anglosajón ya estaba muy extendido, se habían hecho muchas pelis, libros, etc. Y además uno de los productores del film era el productor que se vinculó con aquella historia del clan de la Moraleja, y algunas escenas de Tesis dicen que se habían rodado en su chalet en el chalet de su propiedad, curiosamente. Así que aún hay a día de hoy que a muchos les recuerda este caso de Alcácer al argumento de la película Tesis, y con gente importante implicada. Obviamente ahora comentaremos un poco todo lo que había pasado ese 29 de enero de 1997, aquella entrevista en directo en el programa de Telecinco del Mississippi, donde mencionaron a distintas personas, Alfonso Calvé, etc. Y algunos de ellos, Bermúdez de Castro, por ejemplo, también, que mencionaban ahí esos extraños personajes que luego evidentemente demandaron a estas personas por decir sus nombres en cuanto al caso de Alcácer. Es curioso cómo esa película se rueda en el chalet de una de las personas que ahí se menciona en aquel programa que ahora comentaremos, el malo de la película, etcétera, con el tema del productor. El profesor de cine es una clara alusión al tal productor y no al profesor de Amenábar, que se apellidaba curiosamente Castro. En una entrevista de hace por lo menos 14 años se escucha decir, a la pregunta de cómo surge la peli Tesis, Amenábar contesta que había salido leyendo algunos recortes de periódico por ahí, y curiosamente suena como, no me apetece decirlo porque está relacionado con algo. Algunos obviamente se preguntan si sería relacionado con el caso Alcácer. ¿La historia de Tesis de dónde surge? Pues de lecturas. A veces surge de prensa. En el caso de Tesis leí un recorte de prensa que hablaba sobre una especie de conspiración de vídeos snuff, y luego leí un libro que trataba también el tema, y me pareció que era sobre todo el snuff era una excusa argumental interesante para hacer una película que denunciara el tratamiento que se hace de la violencia en los medios de comunicación. Curiosamente el apellido Castro aparece por aquí por todas partes, y es que hay más. Macastre significa Castro. De esa época proviene el nombre de la población Macastre, que está formado por la raíz romana castra o castrorum, con significado de campamento, y el nombre parece ser la contracción de Magna Castra, gran campamento o campamento grande, en referencia a algún tipo de asentamiento militar permanente de las legiones romanas. Algunos piensan que la película apunta a este caso, y el ginecólogo Sopeña, por eso la película muchos pensaban que apuntaba al siguiente caso. La noche del 29 de enero del año 1997 se emitía una vez más el Mississippi, nombre por el que los telespectadores conocían a ese programa. Esta noche cruzamos el Mississippi. Pepe Navarro, el presentador, tenía motivos para estar satisfecho. Había comenzado su carrera profesional en la radio colaborando en distintas emisoras. Después había pasado a la televisión trabajando primero en Televisión Española y luego en Canal Sur y posteriormente Telecinco.
y ahora su programa se emitía de lunes a jueves y era el rey de la franja nocturna televisiva. Llevaba emitiéndose el programa desde el 18 de septiembre del año 1995 y en ese corto espacio de tiempo había ganado el premio Ondas de 1996 y 2 TP de oro consecutivos. En ese momento ni se podría llegar a imaginar que a su programa le quedaban 2 telediarios. Ese miércoles, como tantas otras noches, estaban presentes Fernando García Mediano, padre de Miriam, una de las niñas secuestradas y asesinadas de Alcácer, y Juan Ignacio Blanco Durán, criminólogo y periodista miembro del equipo de investigación de Fernando García, que se había convertido en la persona de su máxima confianza. Y en un momento dado de ese programa, Pepe Navarro le preguntó lo siguiente: ¿de posibles responsables de este tremendo hecho? Y fue allí cuando cayó la bomba. Juan Ignacio Blanco empezó a destapar una presunta trama que desde entonces sería conocida como el Clan de la Moraleja. ¿Qué se está hablando en Valencia, Fernando, Juan Ignacio? ¿Es verdad que se han dado nombres en los medios de comunicación valencianos ya de posibles responsables de este tremendo hecho? Sí. Bueno, en una emisora de radio en Valencia ya se da el nombre de Alfonso Calvé, es gobernador civil de Alicante, como presunto responsable de esta trama. Se ha barajado también el nombre de don Luis Solana como participante en estas aberraciones que se cometen, de personas que efectivamente podemos nosotros constatar que están siendo investigados. ¿Cómo es posible que se lancen así tan alegremente esos nombres? Yo creo que no se lanzan alegremente. También hay que comentar que hay más personas que están siendo investigadas. Podemos hablar de un productor de cine que vive en La Moraleja, al igual que Alfonso Calvé. Este médico psiquiatra es gobernador civil de Alicante, el señor Bermúdez de Castro. Se habla también de don Francisco Laína, que fue entonces secretario de Estado para la Seguridad del Estado. Estamos hablando de personas muy importantes con altos cargos políticos y estamos hablando de personas con un poder económico grande que están siendo investigadas en estos mismos momentos, no solo por las fuerzas de seguridad, sino también por los servicios de espionaje del ejército, como es el CSIC, y eso es una realidad incontestable. Después de esto, Bermúdez de Castro y más tarde Calvé y Solana presentaron sendas querellas. Y mientras tanto, Pepe Navarro declaraba que pedía disculpas porque nunca debieron decirse esos nombres. Pero que no por ello todo lo de Alcácer era mentira. El programa no había metido la pata, sino uno de sus invitados. El 30 de enero del año 1997, Fernando García y Juan Ignacio Blanco repitieron sus acusaciones en La Mañana, un programa de la COPE dirigido por Antonio Herrero, añadiendo así que Calvé, Solana, Bermúdez y Laína formaban parte de una red de sádicos que estaría implicada en la desaparición de casi 150 niñas. Además de apuntar que había una foto de Antonia Inglés en la que aparecía junto a los 4 componentes de la trama, pero que ésta se había hecho desaparecer del sumario. El líder indiscutible de la información radiofónica en España fallecía el 2 de mayo del año 1998, al parecer practicando submarinismo. El 12 de mayo del 97 comenzaba el juicio por el crimen de Alcácer, y a partir de ese momento Fernando y Juan Ignacio Blanco simultáneamente hacían sus apariciones en Canal 9 con las del Mississippi. Todos los días participaban en el programa El Juicio de Alcácer en Canal 9, que tenía horario de tarde, y después se iban al aeropuerto para llegar a tiempo a Esta noche cruzamos el Mississippi. Y fue sobre las 9:15 de la noche el 10 de julio cuando hubo una explosión de gas en la casa de Fernando García en Alcácer. Alcanzó a Matilde Iborra, su mujer, que fue trasladada a un hospital de Valencia. Esa noche Fernando y Juan Ignacio Blanco no fueron al Mississippi, sino al hospital a ver a Matilde, y no volverían al programa porque aquella explosión de gas coincidió con la cancelación del mismo programa. Pero, ¿cuáles eran las fuentes que habían proporcionado la información a Juan Ignacio Blanco para transmitir esa bomba en ese programa? Al parecer había 2 fuentes distintas. Una era Ángel Sopeña Quesada, que era la fuente de Juan Ignacio Blanco, y la otra era José Moisés Domínguez. En un momento dado, José Moisés Domínguez
Acude con la historia no a Juan Ignacio Blanco, sino a Fernando García, que en un primer momento no le da crédito. Y hablando de películas snuff, Alejandra Amenábar había rodado Tesis en el año 1995. Lo había rodado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y también en el chalet de Ángel Sopeña Quesada. Aunque Sopeña no obstante manifestó que en esa época no se encontraba en España y que el chalet ya no era suyo, porque lo había vendido en el año 1991 a una sociedad. Ángel Sopeña habría sido la fuente de Juan Ignacio Blanco, pero no obstante no se llegó a saber cómo se habría enterado de la existencia de la supuesta trama, en contraste con Domínguez, que tendría una fuente policial. La única explicación que vemos es que Sopeña se podría haber enterado dado la relación empresarial que tuvo con Calvé y con Bermúdez. El ginecólogo Ángel Sopeña Quesada era dueño de la clínica 2200 en la avenida de Juan 23 en Madrid, y a finales de los 80, junto con Bermúdez de Castro, adquirió un edificio en la avenida del Valle, el antiguo Instituto de Ciencias Neurológicas, por medio de la sociedad Bulpilluri, junto con otros socios, un hermano de Ángel Sopeña, José María, y unos amigos de Bermúdez, el matrimonio Meseguer. Al parecer, Bulpilluri alquiló 2 plantas del edificio a una sociedad compuesta por los medios Alfonso Calvé, Rogelio Hernández Madariaga y Ernesto Gómez. Tenemos que 2 hermanos de Ángel Sopeña, José y Mariano, eran socios de Luis Solana. De este modo, Ángel Sopeña sería el vínculo que relacionaba a Calvé, Bermúdez de Castro y Solana. Bermúdez de Castro tenía el 50% de Bulpilluri S.A., Ángel Sopeña el 20% y su hermano José el 10%. En un momento dado, Bermúdez de Castro decidió vender el edificio de la clínica, comunicando a sus socios que el precio de venta era de 500 millones de pesetas. Sopeña así se consideró estafado, ya que meses después Procisa, una empresa constructora, lo revendió en 1.300 millones de pesetas. Obviamente los hermanos Sopeña obtuvieron 150 millones de pesetas, cuando si hubieran obtenido el precio de venta de Procisa habrían conseguido 390 millones. Así que según Bermúdez y Calvé, las imputaciones de Sopeña se deberían al deseo de venganza por estos hechos. Si ese fuera el origen de las acusaciones, no cabe duda de que Sopeña tenía una imaginación desbordante. Parece más lógico que se limitara a acusar a Bermúdez de estafador, adornándolo además con todos los calificativos que se quieran. Pero inventarse una trama snuff resulta curioso. ¿Y esto era todo lo que tenía Juan Ignacio Blanco? 2 fuentes orales sin pruebas, y se atrevía a declarar en un programa de televisión y otro radiofónico que había una supuesta red que estaba siendo investigada. ¿O en realidad tenía algo más Juan Ignacio? Según el propio Juan Ignacio tenía algo más, en realidad tenía mucho más. En una entrevista realizada a Juan Ignacio Blanco en Dimensión Límite el 16 de marzo de 2013, Juan Ignacio dice que se reunió el 14 de diciembre del año 1996 con el señor Mayor Oreja, que era ministro de Interior y Justicia, quien ante las dudas e interrogantes que le planteaban, decide así montar una mesa de investigación de los hechos, y pone uno de sus asesores a disposición de Fernando García y suya. Terminan hablando con el general de brigada Pedro Muñoz Gil, responsable de la Jefatura de Investigación e Información de la Guardia Civil, a quien entregan una lista de cuestiones y le piden una respuesta. Muñoz Gil les da su palabra de general de que les contestará en una semana, pero pasaron varias y no hubo respuesta. Fernando García le llama así y el general se excusa diciendo que había estado en un simposio policial y que la próxima semana le contestaría. Y nunca más se volvió a tener noticias del general Muñoz. El ministro del Interior declaró que era mentira que se estuviera investigando a las personas citadas. Pero, ¿qué cuestiones habían planteado Juan Ignacio y Fernando García? Aparte de las irregularidades en la investigación, Fernando y Juan Ignacio creían tener un documento irrefutable, una cinta de vídeo snuff. La identidad de los 3 cadáveres tardó en confirmarse. Al final del día, más de 1000 personas reunidas en la plaza de Alcácer se temían lo peor. Que a lo mejor
se pueden haber muerto. No se pueden haber muerto ellas. No puede ser ella. No puede. No puede. Una llamada del juez instructor al ayuntamiento despejó todas las dudas. Hacía una descripción minuciosa del macabro hallazgo. Entonces estos detalles se les fueron dando a las familias y a medida que se les iba facilitando datos como la ropa, los zapatos, el cinturón, el reloj, pequeños enseres particulares, ¿no? Pues las familias iban desmoronándose una a una porque estaban reconociendo a cada una de sus hijas. Estuvimos en el ayuntamiento a las 9 de la noche y nos dieron una pastillita para prepararnos para cuando viniese a decir las cosas, a decírnoslo. Cuando me dijeron que era el reloj de mi hija, que era ancho, grande, plateado, y las zapatillas, las botas y los pantalones, yo digo, esa es de mi hija. Entonces ya era ellas, sí. Yo nunca he perdido esperanza de encontrar a mi hija. Hasta ayer, que no me enseñaron la policía los objetos personales de mi hija, no me lo creí. Cuando vi lo que llevaba ella puesto, sus joyas y todo, es cuando me lo creí. Entonces, cuando me creí de verdad que era mi hija la que habían encontrado. Yo me daba el corazón de que algo malo les había ocurrido, muy malo, pero me negaba a pensar que estaban muertas. Yo manejaba siempre de hipótesis y hasta incluso quería creer que las estaban prostituyendo, porque eso tiene cura. Eso con empeño y con fuerza se puede curar. Podíamos darle todo el cariño del mundo. Sin embargo, ahora solo podemos rezar. La pesadilla ha durado 75 días. Miriam, Desiree y Antonia fueron vistas con vida por última vez el pasado 13 de noviembre. Aquel día un coche blanco las recogió en esta gasolinera. Iban a una fiesta escolar en una discoteca de Picassent, a 2 kilómetros de su pueblo. Nunca llegaron. La desaparición de las 3 adolescentes tuvo en vilo a toda España. Hubo miles de llamadas ofreciendo pistas que siempre resultaron equivocadas. La operación de búsqueda se amplió más allá de las fronteras españolas. Luisa pedía ayuda en Londres cuando se enteró del destino de su hermana Toñi. Siempre, cuando la veo, me la imagino siempre riéndose, siempre. No hay derecho, lo que han hecho. No tienen derecho a quitar la vida de 3 niñas. ¿Cómo te puedo decir? Sí. Eso se le puede hacer esto. Se le puede hacer esto. Se le puede hacer esto. La esperanza que hemos quedado es que no hemos estado con ella donde estaban. Es solamente. Hemos recuperado por lo menos que han salido, que irán a su casa a toda la vida, pero ya la otra esperanza ya no ha terminado. Al día siguiente no hubo clase en el Instituto 9 de Octubre de Alcácer. Era imposible concentrarse en los libros. Los profesores lo estamos viviendo además, bueno, pues sumidos dentro de un mar de, no quiero decir contradicciones, pero de una situación difícil. Porque nosotros, lógicamente, intentamos crear actitudes en los niños de tolerancia, de comprensión. Claro, con un hecho como esto se te desmonta todo. Es difícil, nos ha resultado muy difícil plantear la cuestión esta mañana a los niños. Y procuraremos acompañarlos estos días y estar... Aquí estudiaron las adolescentes desaparecidas. El jueves pasado, al confirmarse la identidad de los cadáveres, su tutora, Carmen, intentaba explicar a los alumnos lo inexplicable. I bueno, hem de ser valents i superar totes aquestes coses, això sí, Hem de ser valents, ¿vale? I plantejar-ho com a persones adultes que som.
i ajudar els que més ens necessiten, que són els familiars. D'acord? Bueno, doncs si voleu anar a l'Ajuntament aneu, jo aniré més tard. I de tota manera, abans dels actes que se facin, es posarem tots d'acord i farem coses en comú. Ho farem tots junts, d'acord? Aneu a l'Ajuntament si voleu. I sobretot sou persones majors ja, i forts tots, vinga.